Listo. Recording in progress. Sí. Sean todos bienvenidos a el primer webinar del año del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Para nosotros es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. Yo soy Carlos Dobobuto, representante del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Tengo el honor y el compromiso de llevar en este momento la presidencia de la organización, a cual compartimos con varias empresas de nuestro país que están realmente impulsando y comprometidas con la visión de la construcción sostenible, de la adopción de la construcción sostenible en nuestras realidades, entendiendo nuestras realidades y entendiendo también las brechas que debemos vencer, pero también allí están las oportunidades. El Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, como lo han visto seguro en los videos, forma parte de la red global del World Green Building Council. Nuestra red está conformada por más de 70 países en distintas regiones a nivel global, siendo la región de las Américas una de muy importante peso y compromiso, donde compartimos con nuestros pares de Colombia, Chile, Guatemala, El Salvador y en muchos más, Perú, que son grandes ejemplos para nosotros como país de lo que deberíamos hacer a nivel de regulaciones, normativas y a nivel de creación de capacidades técnicas. Y como parte de este compromiso, Costa Rica también forma parte de esta organización, como parte de nosotros como compromiso, es crear capacidades técnicas. Y estas capacidades técnicas las asumimos por medio de la creación de eventos como este webinar, de cursos, de documentos de difusión y de iniciativas de integración público-privado en las que estamos trabajando. El Consejo Venezolano de Construcción Sostenible le permite a las personas y a las organizaciones representar y tener un aval de compromiso hacia la sostenibilidad. Sin embargo, el compromiso no solamente es sumarse y pertenecer, sino adoptar medidas y estrategias de eficiencia, palabra clave, a lo largo de cada uno de los desarrollos de diseño, proyectos de construcción y operación de infraestructura. El día de hoy tenemos el honor de contar con la ingeniero Mariana Pallares. Mariana es ingeniero civil egresada de acá, de la Universidad Metropolitana. Digo acá porque justo nuestra oficina en este momento está ubicada en la Universidad Metropolitana, así que estamos en casa. Y qué bueno hablar con personas. Dicen que los buenos hijos siempre regresan a casa. Y ahí está Mariana con este ejemplo importante. Mariana es ingeniero civil, tiene un magíster en la maestría en la Politécnica de Madrid de eficiencia energética en edificaciones. Tiene más de 7 años trabajando en construcción sostenible. Es acreditada WELL IP. Ya va a explicar un poco más de esa acreditación, de cómo funciona la certificación. Y el día de hoy vamos a hablar de la certificación WELL y la salud en los espacios interiores. Mariana, a partir de este momento, va a tener el control de la sala para empezar a compartir y comenzar a presentar para ustedes. El chat está abierto para cada uno de ustedes. Siéntanse libres de escribir. Nos encantaría saber desde dónde se conectan, quiénes son. Y a medida que vamos avanzando, seguro Mariana también los va involucrando un poco más en la presentación. Al final de la presentación tiene un tramo, un periodo de tiempo para hacer preguntas, que seguro Mariana estará respondiendo. Y señores, sean bienvenidos, un honor. Mariana, el escenario es todo suyo. Gracias, Carlos. Gracias por el espacio y bueno, a todos los que se anotaron en este webinar para aprender un poquito más de WELL. Espero que me escuchen bien. Bueno, vamos a ir empezando, que ya Carlos me presentó, pero un poco la agenda, por decirlo de alguna forma, de lo que vamos a estar compartiendo hoy. Es un poco el antecedente de este certificado, después las categorías y las aplicaciones que tiene en los diferentes proyectos, y bueno, un rato, como dijo Carlos, de preguntas que creo que es importante y que puedan poner ahí todo lo que vaya surgiendo. Para empezar, antes de compartir lo que este certificado se basa, me gustaría que vayan compartiendo también en el chat qué es para ustedes el bienestar y la salud en los espacios. Este certificado en concreto, que ya voy a ir comentándoles en todo lo que se basa,
pues tiene una misión universal que es mejorar la salud en los lugares donde pasamos la vida, es decir, donde trabajamos, donde vivimos y donde estamos la mayor cantidad del tiempo. Em, entonces, bueno, si pueden ir compartiendo en el chat lo que es para ustedes, lo podemos ir discutiendo y compartiendo. ¿Pero por qué? Porque pasamos aproximadamente más del 90% de nuestra vida dentro de edificios o diferentes espacios. Al final, el día a día siempre es en espacios interiores, em, aunque se promueve mucho pues, el espacio exterior, a los que nos gusta la naturaleza también pues le dedicamos mucho tiempo, pero siempre pues en donde vivimos y eso y donde trabajamos pues es dentro de edificios. Y hay estudios que han demostrado que durante mucho tiempo el ambiente es el principal determinante de nuestra salud en general. Esto significa que nuestra salud comienza, pues eso, en casa, en el trabajo y en todos estos espacios. Y la sostenibilidad en este caso es un conjunto de estrategias que permite pues diseñar, construir y operar diferentes espacios y edificios, no solo respetuosos con el medio ambiente, sino también con las personas que, que los usamos. Y al final el papel que pueden tener y desempeñar pues estos espacios en la salud y en el bienestar humano ha sido muy evidente en los últimos años. Un ejemplo, pues la pandemia de hace ya unos cuantos años, pero que todavía nos seguimos dando cuenta de la importancia que es pues cuidar de la calidad de esos espacios. El, y por entender un poco lo que determina nuestro estado de salud, pues evidentemente el estilo de vida y los hábitos, la atención médica, la genética, pero también pues ese entorno físico y social donde nos movemos. El organismo que gestiona esta certificación, que se llama WELL, que es el International Well Building Institute, que también pertenece al GBCI, que es el mismo que gestiona, por ejemplo, la certificación LEED, es esta autoridad internacional, este organismo que transforma, pues busca transformar la salud y el bienestar, no solamente además de los edificios, sino en organizaciones y en comunidades. Y lo que comentaba al principio, la misión es liderar el movimiento a nivel internacional de poner primero a las personas y ir consiguiendo ese cambio organizacional. El WELL fue fundado en el 2014, hace 10 años, pero hasta el 2015-16 es que empezaron a surgir proyectos. Ahora mismo hay un manual que es la segunda versión, donde ya ha ido evolucionando, pero hay 74.000 espacios, de espacios comerciales, residenciales, actualmente ya certificados, que esto se traduce en más de 500 millones de metros cuadrados a nivel mundial. Hay 4.500 certificados en todo el mundo y proyectos registrados más de 41.000. O sea, es una cifra que ha crecido bastante en los últimos años y sobre todo a partir de la pandemia ha crecido muchísimo, que ya les explicaré las diferentes tipologías, pero ha ido creciendo mucho en los últimos años. Este certificado lo que se basa es en un aspecto holístico, que al final es esta palabra que ahora también se escucha bastante en estos certificados, pero es esa tendencia o corriente que analiza diferentes puntos de vista y desde múltiples interacciones que lo caracterizan. Es decir, en este caso, pues el WELL es un certificado que em, se basa en el diseño, en la gestión y operación de los edificios, pero también en las políticas que se aplican en esos espacios para las personas y para la comunidad. Este certificado está, por muchos años estuvo en investigación científica, entendiendo también los comportamientos humanos y el sector de la construcción para poder llegar a lo que es el estándar, que es la guía, donde se traza como esa hoja de ruta para conseguir desarrollar este tipo de proyectos.
y busca comprender el rendimiento, es decir, un desempeño y sacar métricas concretas de criterios que se ven afectados por la salud o que la salud se ve afectada a través de estos diferentes aspectos que ahora les voy a comentar también. Entonces, bueno, hay un respaldo de investigaciones especialistas en diferentes sectores y mucha investigación científica que respalda este certificado. Y lo que lo diferencia de muchos otros certificados que hay en el mercado actualmente es que se verifica ese desempeño o ese rendimiento por una tercera parte independiente. Es decir, WELL garantiza la validación mediante una comprobación no solamente de la documentación, sino también in situ. Y esto se verifica con mediciones de calidad también al final de los proyectos. Entonces es un proceso bastante largo y bastante complejo, pero que invierte el tiempo realmente en verificar y en validar lo que se ha dicho o lo que el proyecto ha ido construyendo durante su construcción. Al final con lo que se llama la Performance Verification, que es esa auditoría final de verificación de la calidad. Entonces, las categorías y las aplicaciones en que se basa este certificado, pues se basa en 10 categorías, que son las que ven aquí, de aire, agua, iluminación, nutrición, movimiento, confort térmico, sonido, materiales, mente y comunidad, donde cada una de estas categorías tiene unos criterios o unos créditos que al final pues son estas estrategias que, como ven aquí, se dividen. Esto es una muestra de cómo se ve en la plataforma el certificado, al igual que el LEED. Si conocen LEED, pues tiene una plataforma donde se va eh, gestionando toda la estrategia. Entonces, este certificado está compuesto de una o más estrategias por cada una de estas categorías y que se basan en lo que les decía antes, en diseño, políticas o programas de operación y mantenimiento. Hay unos requisitos mínimos por cada una de las categorías, que en inglés son preconditions, aquí, bueno, precondiciones o requisitos mínimos, que son esas estrategias base que todos los proyectos tienen que conseguir. No otorgan ninguna puntuación, pero que sí que ayudan pues a definir la línea base de cualquier proyecto. Y después están las optimizations o las optimizaciones, que son las estrategias que dan puntos adicionales y que son opcionales, y cada proyecto puede hacer una combinación según los intereses y según también el nivel deseado de cada proyecto, y que contribuyen pues a los diferentes puntos para conseguir el nivel. Entonces, el WELL se puede conseguir o el nivel bronce, que son 40 puntos, el plata 50 puntos, el oro 60 puntos y el máximo nivel, que es platino, con 80 puntos. Para los que conozcan LEED, porque al final el WELL y el LEED son bastante parecidos, pues son los mismos tipos de niveles. Una diferencia de certificados de sostenibilidad o de medioambientales, como puede ser LEED o BREEAM, si también les suena, es que LEED busca pues la eficiencia de los diferentes criterios de las diferentes categorías, y WELL busca más la calidad. Entonces hay una cosa que siempre es muy fácil de entender, que puedes, por ejemplo, en los diferentes aparatos sanitarios en un proyecto, por ejemplo, el LEED va a ver el consumo de los diferentes grifos o de los diferentes aparatos que existan, y WELL va a ver pues el tipo de filtración y la calidad que, en este caso del agua, que puede haber en esas fuentes o en esos grifos. Ya para entrar un poco más en cada una de las categorías y darles un ejemplo de aplicación para que entendamos un poco más en qué se basa, la categoría de aire, pues no solamente busca que la calidad y las partículas dentro de los espacios sea de calidad, sino que también se sepa gestionar.
Entonces, cuando un edificio, por ejemplo, funciona con automatización y tiene un sistema de ventilación que está integrado, donde se miden los consumos y también se pueden incluir sensores, por ejemplo, de calidad del aire para niveles de dióxido de carbono, de partículas contaminantes que hay normalmente, polvo o por ejemplo ozono, diferentes tipos de contaminantes que hay en el aire, pues que también se sepa gestionar para poder no solo controlar los niveles del interior de los espacios, sino también tomar decisiones. Em, Otro, por ejemplo, es entorno libre de humo, el diseño de una ventilación que también sea capaz de controlar cuando un espacio puede tener mayor o menor concentración de personas en un momento dado. Por ejemplo, también la gestión de la contaminación durante la construcción. Esto es muy importante porque es verdad que durante una obra no solo es importante la generación de los residuos, sino también cómo se cuida esos espacios para que en el futuro, cuando ya el edificio esté ocupado, no tenga impactos negativos en el espacio y en la salud de las personas que están ocupando ese espacio. Y, por ejemplo, control de moho y microbios también. El agua, la categoría de agua se enfoca más en el acceso y la promoción de agua que sea de calidad, es decir, agua potable, el control de la legionela, que es una bacteria que se transmite en diferentes ambientes, sobre todo húmedos, y para esto, pues la gestión y la operación de los sistemas es muy importante y hay una manera, por lo menos, de prevenir que aparezcan este tipo de bacterias. Y la gestión, bueno, la gestión de la humedad que va muy de la mano con la gestión de la legionela, por ejemplo. La categoría de nutrición lo que busca es fomentar hábitos alimenticios, creando entornos en los que las opciones dentro de los espacios sean más sanas, es decir, a través de frutas, de informar todos los alimentos que hay a disposición de las personas, o por lo menos producción local. Esto también ahora hay muchos proyectos con huertos, bueno, o huertos urbanos, huertos comunitarios, donde se promueve que también haya espacios dentro del proyecto donde se produzcan los propios alimentos o también la interacción con los ocupantes de los edificios. Y al final, pues lo que se busca es una promoción de una alimentación más saludable. Después la iluminación, que lo que busca es la exposición de la luz, sobre todo el diseño, no solamente de la artificial, sino también de la natural. Entonces que se diseñe beneficiando pues las horas de luz solar, pero también el control del deslumbramiento o las estrategias para un equilibrio visual, sobre todo enfocado en los espacios de trabajo porque esto muchos se pueden sentir identificados en algún lugar, en un puesto de trabajo donde es muy difícil realmente conseguir una concentración si no tienes una buena iluminación, em, o si hay un espacio muy oscuro que uno se siente un poco más cansado, y al final pues estar en un lugar y en un espacio de trabajo donde la luz ha sido diseñada para que puedas tener una mejor productividad es muy importante y tiene realmente una investigación que lo respalda a nivel de la productividad y de cada una de las personas. Y después el diseño y la iluminación circadiana, que esto también es un concepto que realmente para algunos puede ser nuevo, para otros no, porque ya es algo que también se ha ido escuchando más en algunas partes, pero al final es la luz que ayuda también a regular los cambios en la salud a lo largo del día, es decir, los ritmos circadianos, los que acompañan al sueño, a los ritmos del sueño y de la exposición a la luz natural mediante pues el ciclo de cada día. El movimiento es una categoría también que busca promover una vida activa a través de o estrategias de diseño, pero también de políticas y programas para los ocupantes de los edificios. En este caso, pues también entra la ergonomía, los puestos de trabajo. Hablo mucho de los puestos de trabajo porque es el ejemplo donde más
evidente se ve esto, pero la certificación WELL, que lo iba a decir un poco más adelante, pero aprovecho de comentarlo, se puede aplicar a cualquier tipo de edificios, no solamente un edificio de oficinas, por ejemplo, pero también a diferentes espacios, adaptándolos siempre al usuario relevante de ese edificio. Es decir, si es un edificio de viviendas, pues las zonas comunes o qué otros espacios dentro de un edificio puede haber. O si es un hospital también o eh, un espacio de trabajo más colaborativo también. O sea, se puede adaptar siempre al tipo de edificio. Después, por ejemplo, promoción de las actividades físicas también que se promueve en ese edificio para tener una mayor movilidad, por ejemplo, el uso de las escaleras en vez de los ascensores, y acompañarlo siempre de mensajes y de educación hacia el usuario final. La certificación WELL está promueve mucho también las comunicaciones y una manera de enseñarle al usuario a cómo tener una vida más saludable y más activa. Entonces aquí también se combinan muchos criterios, incluso a nivel psicológico, de cómo hacer para promover más estas tipos de acciones y que se combinen con el diseño. Otra categoría es el confort térmico, que lo que busca es fomentar la productividad humana y proporcionar, perdón, un nivel máximo de confort en los espacios. Esto se hace también a través de la medición de la temperatura y de la humedad, de tratar de controlar que los sistemas del edificio busquen tener unos niveles de temperatura y humedad acordes también al lugar donde está ubicado el edificio y a los diferentes momentos del día y que se adapte pues a las preferencias también térmicas de los usuarios. Otro ejemplo también pueden ser los controles individuales de la temperatura y bueno, y lo que comentaba de la humedad. En cuanto al sonido, lo que busca es controlar también los niveles máximos de ruido, no solo del ruido exterior, sino también en el interior de un edificio. Igual que comentaba lo mejor de la iluminación, pues en un espacio de trabajo, por volver a repetir este ejemplo, que es lo más evidente, cuando no se puede tener una conversación porque se puede escuchar lo que está ni siquiera al lado, sino un poco más allá, pues poder controlar a través no solo de las superficies, o sea, que se pueda reducir la contaminación acústica a través de los acabados, pero también de diferentes superficies, por ejemplo, el mobiliario o otras barreras acústicas que se incluyan en los espacios que puedan ayudar a mejorar los niveles acústicos. Y evidentemente también, pues el exterior, que esto a nivel de un edificio completo, pues que tenga una fachada que esté aislada acústicamente, es muy importante y sí que tiene un impacto también pues en las personas. Después hay una categoría que es la de materiales, que lo que busca es reducir la exposición humana, ya sea directa o a través de la contaminación ambiental o sustancias químicas que puedan afectar la salud durante no solamente la construcción, sino también durante la operación y el funcionamiento de un edificio ya en operación. Esto, el WELL es bastante exigente y de hecho lo que ha hecho, por lo menos en mi experiencia también trabajando con proyectos internacionales, que lo que ha hecho es que los mismos proveedores y los mismos fabricantes ya busquen mejorar sus calidades y ha hecho que el mercado de los productos y de los materiales vaya avanzando también según la demanda de los usuarios. Al final, también esto se puede ver, por ejemplo, en pinturas donde es muy fuerte, muchas veces muchas personas que son alérgicas a ciertos productos, pero sin embargo no tienes que llegar a presenciar ese olor en este caso, porque hay muchos que están allí y muchos materiales contaminantes que emiten partículas contaminantes sin que nos demos cuenta. Entonces esto
a través de fichas técnicas, fichas de seguridad se puede verificar. Ya hay certificados de materiales que validan también estos niveles de químicos y de otros de contaminantes dentro de los materiales. Y en este caso, pues el WELL le da mucha importancia porque también afecta directamente a la categoría, por ejemplo, de aire. Porque en la calidad del aire se verifica, por ejemplo, un contaminante que es el formaldehído que está en productos mobiliario o sobre todo en mobiliario, pero en muchos materiales que sí que tiene ese impacto en la calidad del aire también. La categoría de mente, que esta siempre suele causar bastante inquietud en las personas porque es bien, o sea, es bastante peculiar que un certificado de edificación o de construcción incluya una categoría donde se busque promover la salud mental, pero no solamente a través de estrategias y políticas para las personas, sino también a través del diseño. Por ejemplo, un espacio incluso que tenga conexión con la naturaleza y no solamente con naturaleza real, sino también con espacios que busquen el diseño como más orgánico o esto los arquitectos lo entienden mucho mejor, pero al final que el diseño ayuda también pues a esa conexión con la naturaleza y para estar en un lugar donde que permita mayor creatividad, mayor confort en general y al final estar, sí, más a gusto en los espacios donde estamos, ¿no? Y al final también, pues, oportunidades y espacios que promuevan una vida, una rutina más saludable. Y por último, en la categoría de comunidad que busca ya pues crear una cultura de bienestar que vele por las necesidades de las poblaciones, o sea, y de las comunidades, no solamente que puede haber en un único edificio, sino también alrededor, a su alrededor. Y para establecer también como un compromiso con las personas. Al final también buscar no solamente un compromiso con cívicos, sino también con los diferentes grupos, con las personas locales, saber incluso cómo están los ocupantes a nivel de confort y de satisfacción en general en los espacios, ayuda también a tomar decisiones y sobre todo las personas que tienen pues ese poder de poder modificar lo que se pueda mejorar o lo que se pueda pues sí, mitigar en el momento indicado. También la accesibilidad, que cada vez esto pues se intenta buscar espacios más accesibles, pero que también estén pensados para cualquier tipo de persona y que directamente están alineados con la inclusión. Ya después de haberles explicado las 10 categorías, el WEL en el tiempo y sobre todo a raíz de la pandemia ha ido sacando otro tipo de vías de cumplimiento que son los sellos, que son el WEL Health and Safety, el Performance y el Equity, que son certificados que han surgido en los últimos años y lo que buscan es que los proyectos tengan la posibilidad de enfocarse en una de esas categorías de todo lo que les he explicado ahora. Por ejemplo, el Well Health and Safety, que de hecho es el que quiero enfocarme más y brevemente, pero busca solo la parte de la operación y el mantenimiento de los espacios. Entonces, de todas las categorías que les mencioné, el Well Health and Safety lo que busca es simplemente enfocarse en la salubridad de los espacios y en la gestión y en la operación a lo largo del tiempo. Y este certificado, a diferencia del WELL, como a nivel de edificio, que dura 3 años, este se renueva anualmente. Entonces, lo que permite es mantener una gestión y una monitorización constante en el tiempo en cuanto a políticas, a protocolos de mantenimiento, planes de emergencia y la gestión de la calidad del aire y del agua. El Well Performance Rating busca solo la medición de los
parámetros de calidad de aire, de agua, de iluminación y de confort, y el equity solo en los planes de diversidad e inclusión y en la parte más de mente y comunidad. Entonces, estos son vías diferentes de cumplimiento que permiten también una flexibilidad a la hora de implementar este tipo de certificaciones o de, al final, hojas de ruta, porque se ha visto que también hay que empezar por algo y al final estos sellos pueden ayudar a definir al menos el comienzo de, este, de estas oportunidades que hay de mejorar los espacios. Y por ir terminando, al final la certificación WELL se alinea pues con los tres ejes de sostenibilidad que ahora también ASG o ESG de medioambiental, social y de gobernanza, pues busca esas sinergias entre las personas, el planeta y lo económico. Y en este caso, este certificado o los certificados que buscan mejorar los espacios interiores, pues eso no solo generan un entorno más saludable, sino que fortalecen estas estrategias alineadas también con las medidas medioambientales que se pueden hacer en proyectos, ayudan a mitigar riesgos que pueden haber, generan un impacto positivo, no solo a nivel concreto de un espacio, sino también de una comunidad completa, y al final pues prioriza a las personas que también cada vez se ve más pues la importancia de cuidar a las personas. El Well en su plataforma, simplemente esto para que lo vean, también alinea cada una de sus estrategias con los ODS y esto ayuda también pues con esa definición de una estrategia sostenible, pero con mucho más sentido que estrategias separadas. Y está alineado no solamente con los ODS, sino también con otros índices de sostenibilidad, que a lo mejor a algunos les suena, a otros no, pero que a nivel mundial están tomando mucho poder y mucha importancia, sobre todo a nivel del sector inmobiliario, y que cada vez pues, van a seguir surgiendo a nivel de sostenibilidad y el Well pues tiene ya hasta hojas de ruta compartidas, no solamente con LEED, sino con BREEAM y con este tipo de índices de sostenibilidad que existen en el mercado. Y pues nada, ahora preguntas, comentarios y que todavía nos queda unos minutos y así podemos dar paso a que comentemos más dudas que tengan. Así que Sal- nada, gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Espero que me agradecido por tu tiempo y este abre boca que es interesantísimo. Yo no voy a habilitar mi cámara, simplemente voy a estar leyendo. Al final sí abra un poco más mi cámara. Orlando Murillo, desde Costa Rica, nos pregunta que si usualmente LEED o WELL están orientados a edificaciones o a soluciones y alternativas puntuales para edificios, ¿cómo se Ujú. puede elevar el nivel de estas enseñanzas para que la sociedad se beneficie como un todo en cada caso de que se practique como la certificación? O sea, entiendo que la pregunta es cómo se beneficia un entorno urbano de la aplicación de WELL específicamente a edificaciones. Vale, a ver si también entiendo bien la pregunta. O sea, ¿cuál es el beneficio de la certificación en un edificio con respecto a la comunidad, ¿no? Un poco por Cor- ahí. Correcto, sí, ¿en qué se beneficia el entorno urbano de que Sí, un edificio sea certificado WELL? sí. O sea, realmente yo lo he visto mucho también porque al usuario, o sea, en la certificación WELL le da mucho valor, que lo comenté, a educar al usuario con respecto a todo esto. No solamente que efectivamente midas la calidad del aire, por ejemplo, tengas un sistema de sensación y que garantice pues niveles que está en que buscan mejorar su salud estratégica.
Yo te pierdo. Entonces, con los alrededores, perdón, sí, ¿se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Hubo Vale, como... ok. Perdón. Perdón, eso, que lo que decía es que en los proyectos que yo he trabajado se ve mucho también cómo las diferentes estrategias sí que unen, porque tienen que unir a la comunidad que les rodea. Entonces, esto no es solamente, por ejemplo, en la parte de movilidad, que estaría relacionado con el criterio de movimiento, sino también cuando el usuario es consciente de y se le educa al usuario de las diferentes estrategias, em, se empieza como a compartir o a difundir diferentes acciones que al final llevan a los demás y a la misma comunidad a buscar mejorar en este sentido. O por ejemplo, la parte de nutrición. Que les mencioné lo del huerto comunitario o del huerto urbano. Cuando ese huerto también ayuda a las comunidades locales, por ejemplo, a productores o tiendas locales, mercados de ese alrededor, pues ahí se va a nivel de impacto social, también se va consiguiendo una mejora por lo que permite ese edificio compartir con la comunidad. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos que se pueden dar, pero al final creo que también depende mucho del usuario y de ese compromiso eh, con la comunidad. Efectivamente, sí tiene beneficios para las comunidades. Eso es. Eh, María Celeste García nos pregunta que si en Venezuela se está manejando esta certificación y esta pregunta pues se une a varias preguntas de el señor Omar, de distintas personas que se han conectado también con la misma duda de cómo es su aplicación en Venezuela y si Ujú. existen los pensos académicos. Bueno, realmente en Venezuela ahora que lo comprobé hoy mismo, hay 2 proyectos registrados, ninguno certificado todavía. Yo sí creo que en general en Latinoamérica ha sido más difícil entrarle este certificado. Es verdad que ya LEED o ya medidas o certificaciones medioambientales sí están teniendo mucho más peso. Creo que la parte de bienestar unido al sector de la construcción tiene que venir también por las mismas personas que estamos en este sector de impulsarlo, porque es verdad que incluso hasta en Europa o en Estados Unidos, que este certificado nació en Estados Unidos, aunque es internacional, todavía cuesta mucho, pero creo que depende realmente de eso, de los profesionales en el sector, el poder ir llevándolo y reconociendo que al final es integrar diferentes medidas y diferentes aspectos, incluso diferentes em, áreas profesionales, ¿no? Integrarlas. Em, y que, bueno, en los pensum y desconozco realmente si a nivel en Venezuela en diferentes universidades o ya se está dando a conocer, es verdad que la parte más de eficiencia sí, pero creo que esto es lo que decía al principio Carlos, además que hay una brecha, pero a la misma vez una oportunidad. Y creo que esto definitivamente es una oportunidad para Venezuela porque aunque sea un certificado que establece unos parámetros y unos requisitos mínimos, es verdad que para países donde todavía no hay proyectos o que está empezando, sí que hay el mismo organismo certificador ayuda a impulsar el certificado dentro de este tipo de mercados. Entonces, esto depende mucho también pues, de las personas que se ponen a impulsarlo y a trabajar en ello. Yo aportaría, Mariana, que esa es parte de nuestras actividades y nuestro Ujú. compromiso. Y las Eso es. universidades, pues simplemente tienen que los profesores adecuarse a esas Ujú. realidades. Es parte de la carrera de la educación en sí, de Exacto. estar siempre actualizado. Y la certificación WEL, así como el LEED y EDGE y cualquiera otras certificaciones que son importantes, tienen una base técnica que es vital para que los estudiantes no salgan sin ese conocimiento.
más allá de que se implante como certificación LEED o WELL, eh, pero sí el conocimiento es la base allí. totalmente de acuerdo. El señor Omar, el señor, perdón, ya Omar nos preguntamos de la ubicación, de su participación en Venezuela. El señor Rafael Bielma hace una pregunta que interesante, porque él pregunta si se ha evaluado el impacto del Thermal Control y la huella de carbono. Lo pregunta porque el país, nuestro país, Venezuela, tiene temperaturas altas en más del 80% de su territorio. Y estos 2 últimos años, especialmente, hemos vivido olas de calor importantes, Mariana, desde que Caracas ya no es tan fresca, cosa que era impensable en un mes de enero, febrero, y es triste porque ahora todos sufrimos ese calor que está ocurriendo y que, bueno, entonces la pregunta es, el Thermal Control, me imagino también el confort térmico. ¿Y cuál es su relación con la huella de carbono, Mariana, en tu experiencia, que seguro es muy rica en esta materia? Sí, o sea, realmente aquí el well, igual que, o sea, lo que decía antes, que realmente está alineado con otras estrategias. En este caso, lo que busca este tipo de criterios y estrategias de confort térmico em, no va relacionado directamente con la huella de carbono porque no es a nivel de emisiones, pero sí que hay otros criterios que ya el WEL incluye, que de hecho hay una categoría de innovación que no he mencionado, pero que busca ir como incluyendo actualizaciones del mercado o nuevos criterios que se ven igual, o sea, que tienen un impacto también en estas estrategias. Y justo la huella de carbono la actualizaron con 3 requisitos nuevos en el último año, o sea, realmente en el último semestre del 2023. Entonces sí que, o sea, no está directamente relacionado en cuanto al confort térmico, pero que sí se evalúa por aparte la huella de carbono de los edificios y de las emisiones y el consumo que puede haber por este tipo de, al final, el confort térmico, y al igual que la categoría del aire, que está directamente relacionada con sistemas de, de los edificios que consumen energía, pues sí se le da un valor, pero siempre también buscando pues esa sinergia, evidentemente, del lugar en donde está ubicado y específicamente de cada proyecto. Entonces, en este caso, el WEL no pone un límite de huella de carbono, pero sí que se mida. Entonces, lo importante, al igual que muchos otros ejemplos, al final ser consciente de las emisiones de un edificio y tener esta información, pues sí que permite tomar medidas de mejora, de ahorro y también que estén alineadas con el confort térmico, que es un reto, y no solo en Venezuela, que es una realidad que también, eh, pues sí que todos estamos, o sea, es muy palpable, pero que en el mundo en general, o sea, en todas partes del mundo las temperaturas son más elevadas y eso es evidente por estudios y por justo estas mediciones que se hacen em, científicas. Y bueno, que sí, que la huella de carbono, ser consciente de lo que se emite, de lo que un edificio emite y a la misma vez poder alinearlo pues con el confort de los edificios es un reto, pero también creo que es posible con un proyecto que esté diseñado y pensado para el espacio y, el tipo de edificio que se hace. Correcto. Lo que no va a ocurrir es que tengamos confort térmico con edificios 100% Corting Wall y edificaciones de muy baja calidad en las envolventes. O sea, es Exactamente, prácticamente imposible. sí, Eh, mucho consumo energético. eso es. Hay muchas preguntas muy interesantes. Voy a resaltar algunas que creo que tienen un valor, o sea, todas tienen mucho valor, pero esta me parece que es clave, que es, ¿cuál es el beneficio? Miguel Chaparro nos pregunta, ¿tiene algún beneficio obtener esta certificación desde el punto de vista del valor de la propiedad? ¿Qué beneficia al promotor de Ujú, poseer una edificación certificada WELL? O sea, porque todo ujú, tiene que ser un negocio finalmente. sí. Entonces, ¿cómo beneficia esto a el negocio? Sí, mira, eso es una pregunta
muy buena, así que gracias porque la hicieron, porque realmente esta certificación es opcional, como puede ser LEED o como puede ser cualquiera de estas que hay en el mercado de sostenibilidad, o sea, de este tipo. El WELL sí que tiene en esa investigación científica y después podemos hacerles llegar a todos también documentación que valida pues estos estudios de los beneficios para las personas o las empresas que deciden hacer estas certificaciones, porque el mayor retorno de inversión en estas certificaciones son las personas. O sea, sobre todo hay mucha investigación donde los costes, sería interesante hacerlo en específico, por ejemplo, en Latinoamérica, pero a nivel mundial hay muchas investigaciones de cómo la mejora de la salud de las personas tienen un ahorro de costes después en costes de bajas, por ejemplo, en las empresas, en la productividad, en la rotación de empleados, por ejemplo, en empresas y en el sector empresarial o sector corporativo, en la productividad, en los costes de la salud y después, pues muchos otros beneficios a nivel pues, de darse también que esto, además del retorno de la inversión, en diferenciarse en el mercado con respecto a otras empresas, porque al final le da el valor del tema del diseño y de las personas. O sea, esa combinación que no se ve en cualquier tipo de edificio. Muchísimas gracias, Mariana. Mira, tú nos dices, pues se activaron las preguntas y eso es muy bueno. Sabemos que tu tiempo puedes tener compromisos en unos minutos. Entonces, mira, Amalia Salas y Carlos Ujú. Magdaleno acoplan dos preguntas. Carlos tiene tres, dos preguntas en realidad, Amalia solo una, pero van muy relacionadas entre sí. Y las preguntas son, si aplicas sola, no quedó claro si aplicas solamente para las zonas comunes de una edificación o solo o para los espacios interiores. Y además de esto, de cómo se aplica estrategias concretas para que los proyectos que se diseñan y construyen vayan alineados con esto. Y no solamente para proyectos nuevos, sino cómo se aplica para el proyecto existente. O sea, ¿qué se debe hacer? O sea, es la misma, si te das cuenta, la pregunta es muy parecida entre ellas. Es de cómo se implementa, cómo se ejecuta y qué se debe hacer concretamente para desarrollar. Sé que concretamente es complejo, porque bueno, va alineado a todo un curso que estamos planificando dar con Mariana, por cierto, como exclusiva en este momento, como la información que es importante para que en un futuro pues, hagamos más actividades. Pero bueno, esas son las preguntas, Mariana. Y si tú nos dices que ya terminamos, pues nos dejamos así, si no, hay una pregunta más que sería la integración de Lead con Well. Ok. A ver, aprovecho y respondo las dos. La primera, bueno, las dos primeras. El Well tiene diferentes tipologías, o sea, no solo lo que les mencioné de los sellos, sino el manual completo. Puede ser o a nivel de un edificio o un espacio completo, que esto es bastante flexible porque quien desarrolla el proyecto pone el alcance de los espacios. Entonces puede aplicarse o para un espacio interior, que puede ser una oficina, una tienda o cualquier espacio limitado de incluso un piso de un edificio solo em, limitado a, pues eso, los metros cuadrados que sea, pero muy claro, un espacio interior. Se puede tanto eso como un edificio completo, me refiero zonas alquilables, zonas comunes, zonas exteriores, que puede ser, por ejemplo, una sede corporativa de un edificio, o lo que les decía, un hospital, o un edificio de residencial, por ejemplo. Residencial es muy raro en realidad que se haga, pero sí que hay ejemplos. Entonces, ya definiendo el espacio, el alcance de los espacios que se van a certificar,
ahí es donde se aplican las estrategias y es donde se tiene que definir también el tipo de usuario que va a ocupar ese edificio. Entonces, hay muchos criterios que pueden quedar descartados si, por ejemplo, el que desarrolla el proyecto no tiene control sobre las personas que ocupan ese edificio. Un ejemplo, un edificio de oficinas donde el quien va a certificar el edificio es el propietario del edificio. Y cada una de las plantas de ese edificio, de los pisos de ese edificio, están subarrendados, o sea, los alquilan a su vez por diferentes inquilinos. Entonces, el propietario del edificio que decide certificar su edificio solo tiene control de las zonas comunes. Entonces, las estrategias, aunque van a haber muchas que sí van a impactar en las zonas que se alquilan, y hay criterios que sí entran ahí, su alcance y en cuanto a políticas y beneficios, aplicarían solo a las zonas comunes. Entonces, si ahí, por ejemplo, tienen una oficina para el propietario del edificio o gente de mantenimiento o un recepcionista, todos esas serían como sus ocupantes donde se aplican estos criterios. Entonces es bastante flexible, pero sí que hay que definir un alcance en cuanto a espacio y a personas también, donde se tiene el control. Y después el cómo se implementa, tanto si es un edificio de nueva construcción o un edificio ya existente, al final siempre se hace un análisis inicial de cómo está en cuanto a los criterios del WELL para poder ver qué tendría que hacer para cumplir los requisitos mínimos y qué otros criterios se podrían aplicar, qué habría que hacer para modificar, si implica cambios de instalaciones o cambios en cuanto al diseño. Y pues en cuanto a políticas también, qué se puede mejorar. Entonces es a nivel de implementación o de ejecución de los criterios, es bastante dinámico porque también se habla o sea, se tiene que gestionar y controlar a todos los diferentes agentes de un proyecto, desde la ingeniería, desde los arquitectos hasta pues el mantenimiento de un edificio, los gestores de un edificio, o si es un edificio o si es un proyecto empresarial a nivel corporativo, incluso hasta gente de recursos humanos, de comunicación. Entonces es muy dinámico realmente la aplicación y la ejecución de este certificado. Y después la pregunta de la integración con Lead, hay hasta una plataforma que comparte Lead y Well para subir evidencias. Entonces ya hay beneficios y todo en cuanto al desarrollo ya de cómo se desarrolla las evidencias o la documentación para enviar al organismo que certifica, que al final es el WELL. Ya hay sinergias con Lead y permite, cuando son proyectos que son Lead igual, la documentación, simplificarla a través de una misma plataforma. Em, y hay documentos que también podemos hacerles llegar los links y todo de las sinergias entre una certificación y otra y qué criterios se comparten en cada uno. Perfecto, muchísimas gracias, Mariana. Con esto llegamos ya a la hora del evento. De verdad, para nosotros un gran honor contar con tu presencia, Mariana, y con tu experiencia. Sabemos muchísimos los retos que tenemos que afrontar en nuestro país. Las preguntas son mil y su aplicación, sobre todo, es, no es visible para muchas personas. Yo siempre les diré, ojo, yo soy ingeniero electrónico, no tengo nada que ver con arquitectura, sin embargo, bueno, la vida me ha llevado y me enamoré de este mundo gracias a la unión de la tecnología con la construcción. Por allí fue mi amor hacia la construcción y caí en este sector que después conocí la construcción sostenible me pareció wow. O sea, es Mm. la aplicación de todo lo que vemos en nuestras carreras, porque aquí esto es transversal. La sostenibilidad en la construcción es transversal, no depende nada más del arquitecto, no depende nada más de los materiales, depende de la tecnología, depende de la información, de la comunicación.
de las personas, Ujú. depende de todos. Y por eso nosotros aplaudimos este tipo de iniciativas y de estrategias y de sistemas de certificación, pero lo que siempre le recomendamos a las personas es, señores, hagan lo que ven en sus carreras. Porque en las carreras estoy seguro que ven eficiencia energética, le hablan de los materiales, pero cuando van a una construcción, termina tomándose la decisión de la peor decisión posible por un tema económico, pero no por un tema de evaluación del impacto del costo a lo largo del ciclo de vida, que ese es el gran reto. En un país como el nuestro, donde tenemos problemas energéticos, no podemos seguir construyendo monstruos consumidores de energía que terminan siendo un gran problema para el impacto del sector local, porque tenemos comunidades en el interior que están en apagones, pero aquí tenemos edificaciones que consumen prácticamente lo que consume un pueblo en el interior del país. Entonces, ese es uno de nuestros retos y eso estoy seguro que los arquitectos lo ven en sus carreras, que los ingenieros mecánicos lo ven en sus carreras, que los electricistas lo ven en sus carreras, que la parte del negocio, el promotor, ve en su carrera los impactos que tiene de construir un sistema, una edificación que tiene que gastar mucha energía y mucho dinero en climatizar, cuando probablemente con una orientación, con una evaluación del material, con un impacto de esa construcción y involucrar la naturaleza en sus entornos, pues pudiese mejorar. En Venezuela tenemos unos casos interesantes, como la Universidad Metropolitana, la Universidad Católica, que están asumiendo el compromiso hacia la construcción sostenible, la Universidad Central de Venezuela, en la Simón hay iniciativas, sabemos las realidades, pero bueno, la Metropolitana y la Católica van allí en una carrera que nos parece muy atractiva y muy interesante, porque da ese valor y esperamos que junto a otras empresas del país que dan ser certificados sus edificaciones, sean ese ejemplo y ese impulso que necesita el sector local para hacer las cosas de una forma distinta y no querer cambiar el país haciendo siempre lo mismo. Entonces, de eso se trata. Agradecemos, Mariana, por tu tiempo. Nos encantaría que este primer webinar sea lo que hemos hablado, el primer paso hacia una formación en certificación web para que las personas puedan optar por su acreditación, entender que esa acreditación, señores, tiene un peso internacional hasta tan importante o más que un posgrado hoy, porque te da una acción, te da una capacidad técnica de ejecutar acciones específicas con un reconocimiento, un aval que tiene peso aquí, como en España, como en Canadá, como en los Estados Unidos, exactamente igual. Y eso es lo que nosotros, por eso nos enamoramos de esto de la construcción sostenible y por eso en Venezuela pues, estamos trabajando alineándonos con el World GBC para su ejecución. Mariana, unas palabras finales para ya invitar al próximo evento. Muchas gracias y simplemente como animarles a seguir justo aprendiendo, investigando y al final que depende de nosotros justo ese cambio y pues mejorar y dejar un impacto positivo en nuestro país y en la sociedad. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias. Señores, no me queda más que invitarlos al próximo evento que tenemos el día 1 de marzo. Es un evento presencial con transmisión online al mismo tiempo en la unión entre la Cámara Venezolana de la Construcción y el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible. Estará presente representantes del World Green Building Council en el evento de manera online, dándonos ese apoyo que tanto nosotros hemos querido y que siempre hemos tenido de parte del World GBC, pero que en este momento es la ejecución real de la integración Cámara Venezolana de la Construcción, Consejo Venezolano de Construcción Sostenible y posteriormente, que ya esto está ocurriendo, es la Cámara Inmobiliaria en conjunto con el Consejo, porque creemos que ahí está en esa triada la posibilidad de lograr la integración de abajo hacia arriba, ya que no dependemos del gobierno, ya que obviamente entendemos las realidades del gobierno, pero somos nosotros los llamados, los privados, a dar ese paso de transformación. Muchísimas gracias por su tiempo, señores. Este webinar quedó grabado y posteriormente será publicado en el canal de YouTube. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego por su tiempo. Bye, bye.